Buenos días a todas las personas que están entrando en este momento. Bienvenidos. Un gusto leer los nombres de amigos y personas conocidos. En línea están mis compañeras Emily y María Alejandra, quienes estarán también con nosotros en el día de hoy. Entonces, aquí vamos entrando poco a poco. Estamos dándole acceso a todas las personas que están entrando. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, seguimos aceptando personas aquí que están entrando. Buenos días nuevamente a todas las personas que están entrando en este momento. Al momento todos ustedes tienen el micrófono cerrado. Solamente mis compañeras María Alejandra y Emily que nos estarán acompañando en el día de hoy tienen el micrófono abierto. Ellas serán las personas que gestionarán la chat. Estamos dándole acceso a todas las personas para poder iniciar con el meeting. Entonces aquí vamos terminando de dar este acceso. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si ya logramos hacer entrar todos y perfecto, vamos con admitiendo todas las personas que están acá. Bueno, perfecto. Entonces son las 10:29, ya estamos en esperando que terminen de entrar las otras personas. Muy bien. Bueno. Buenos días a todos, para los que apenas están entrando también, como lo dijo nuestro director, el señor Danilo Morales, todos entran con el micrófono bloqueado para evitar, digamos, algunos inconvenientes al momento de hablar. Pero muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a los que están entrando. Gracias por participar de este seminario Bajo el Sol de Sicilia. Bueno, listo. Entonces estamos terminando de admitir las personas aquí. Dentro de poco vamos a compartir ya nuestra presentación. Seguimos solamente esperando. Tenemos 100 invitados en Zoom y el resto de personas que van a estar en Facebook Live. Bueno, para los que ya me conocen, mi nombre es Danilo Morales, soy el director de Pasión Italiana. Digamos que nuestra costumbre, ya que es nuestro objetivo desde la creación de nuestra compañía, ha sido siempre la de ofrecerles una capacitación técnica, compartir con ustedes nuestros conocimientos. En el día de hoy vamos a hablar de una de las maravillosas regiones de Italia. En ella vamos a tener este viaje a través de la historia, la cultura, un poquito la gastronomía. Entonces vamos a compartir lo que es la maravillosa experiencia que es de este seminario que lo hemos llamado Bajo el Sol de Toscana. Estamos dándole acceso a las últimas personas, por eso estamos esperando un poco el ingreso de todos para poderles colaborar e iniciar completamente con el seminario. Les recuerdo para los que tal vez no escucharon inicialmente, vamos a tener a mi compañera Emily
y a María Alejandra, que son las dos responsables en la oficina de Medellín, Colombia, quienes van a manejar el chat, por lo cual preguntas, alguna interrogación, alguna situación, por favor, hablemosla directamente en chat. Todas las personas que están entrando en este momento tienen el micrófono apagado para justamente evitar alguna distracción, visto que en muchas ocasiones las personas dejan el micrófono abierto. Entonces, les pido todavía un par de minutos de espera para poder darles inicio a esto, porque en ese momento estaba manejando el ingreso de todas las personas. Entonces, bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de una de las maravillosas regiones de Italia. Italia tiene 20 regiones. Nosotros desde la creación de nuestra compañía hemos realizado siempre seminarios y capacitaciones. Queremos compartir con ustedes el conocimiento técnico, el conocimiento de cómo vivir, de cómo manejar este maravilloso destino. Muy conocido por muchas situaciones para la mayor parte, pero muy poco conocido para los profesionales y sobre todo para los amantes de Italia, puesto que Sicilia siempre se presenta como uno de los destinos donde las personas desean viajar a un lugar de cultura, y eso es lo que nos va a representar en el día de hoy este seminario. En este momento voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar la presentación. Entonces terminamos de admitir las últimas personas y ya vamos a iniciar. Bueno, entonces, bienvenidos. Vamos a colocar esta parte de los ingresos hacia este lado. Por el momento lo vamos a minimizar. Perfecto. Entonces, aquí vamos entrando otras personas y vamos hablando de nuestra compañía. Pasión Italiana es una compañía italiana que se encuentra en Italia, la destinación de nuestra oficina principal en Roma. También estamos presentes en Latinoamérica con la oficina de Medellín, donde está nuestra colega Emily y María Alejandra, nuestra directora comercial. Bueno, creo que ya poco a poco vamos cumpliendo con el objetivo de hacer entrar todas las personas. Entonces, bienvenidos, vamos a hacer este recorrido. Espero que les guste y al final vamos a tener el tiempo para las preguntas. Entonces, empecemos. Para hablar un poco de lo que es nuestro país, nosotros vamos a darles la posibilidad de entrar primero a conocer, para quien no conoce nuestro maravilloso país, un poco de nuestra bella Italia. Y aquí tenemos unos pocos segundos para que empecemos a conocer este maravilloso lugar. Disfrútenlo. Bueno, entonces este es el abreboca de lo que es nuestro país. En esta ocasión, bueno, vamos con el mapa de las 20 regiones italianas y nos vamos hacia el sur, a la parte del Mediterráneo, donde encontramos la isla de Sicilia.
Empezamos hablando de, es la isla más grande del Mediterráneo. Y es una isla muy completa, no es el destino que va a completar otro, sino ella misma ya es el destino final. Aquí vamos a ver una pequeña introducción de lo que nos espera, son unos pocos segundos de Sicilia. Bienvenidos. I hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know is all that you have. Hope that you don't suffer, but take the pain. You say, I swear I live. I hope you spend your days all out of the sun goes down. Raise your cup. Oh, that I could witness. Bueno, como les decía, este pequeño video también nos daba la posibilidad de darle espera para que entraran las últimas personas y aquí iniciamos. Sicilia, conocido como la joya del exótico mediterráneo, de la exótica joya del Mediterráneo en la antigüedad. Lo que estamos viendo acá es la trinacria y los colores de la bandera de Sicilia. La trinacria es triangular, representa las tres puntas de la isla, como la estamos viendo acá. Estas son las principales provincias, son 9 provincias que manejamos. Vamos a hacer un recorrido completamente en este orden. Entonces, espero que todo el mundo esté viendo bien la presentación, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a seguir este recorrido. Pero antes de empezar el recorrido, es importante que ustedes comprendan que en esta isla ha pasado completamente la historia. Vamos a empezar por los sículos. Los sículos fueron las personas originarias de este lugar y de allí se toma que actualmente a los sicilianos también de manera muy familiar se les llama sículos. Después de los sículos llegaron los fenicios. Los fenicios llegan a partir del 7º siglo antes de Cristo y es importantísima esta diapositiva porque lo va a llevar completamente en la historia. Es lo que nosotros necesitamos en este momento, entender qué es lo que ha pasado con este pedazo de tierra. Los fenicios ocupan este lugar hasta que llegan los griegos, empiezan a llegar colonias de griegos. ¿Por qué? Porque los griegos son justamente aquellos que en su tierra bastante árida van a la búsqueda de otras tierras y en estas tierras ellos empiezan a encontrar la maravillosa tierra sícula, Sicilia en ese momento, y empiezan a crear sus colonias. Entonces vamos a ir en algunas ciudades hablando de los ex habitantes de Troya, después de cae Troya, vamos a hablar de Enea, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, después de los griegos que van a estar en el 7º siglo, llegan los cartagineses en el 5º siglo, empiezan también allí las rivalidades con estas personas. Entonces, luego de estar allí con ellos en el siglo segundo, antes de Cristo, están llegando los romanos. Posteriormente a los romanos, cuando cae el imperio, llegan los vándalos de los pueblos germánicos del norte
A ellos no se unen los ostrogodos, a ellos se unen la cultura bizantina y posteriormente, después de muchas luchas, llegan los árabes, llegan lo que llamamos nosotros los saracenos. Son los árabes los que empiezan a darle un poco más de forma a esta isla, ya que viene la dominación de África, donde está justamente la Grande Libia del periodo, por eso luego lo vamos a ver, el por qué es la importancia de estos árabes. Cuando llegan posteriormente los normandos llegan a ver esta isla y en lugar de luchar y tomarla como de pronto lo hicieron, hacen una buena unión con los árabes, permitiendo que ellos, que son los árabes, conocedores de la tierra, de cómo trabajarla, lo que van a hacer en este momento es unirse. Tanto es así es la unión que los normandos permiten el matrimonio con la cultura, con los árabes del lugar. Y es allí donde se encuentra justamente toda la parte de la prosperidad que van a tener, que vamos a tener en esta isla. Pasa el tiempo y nos vamos a encontrar con los angioinos. Los angioinos son los franceses. De allí de los franceses van a llegar los aragoneses, los austriacos, de los austriacos a través de los matrimonios de las diferentes casas reales, llegan finalmente los Borbones, hasta que en el 1800 llega Giuseppe Garibaldi, para muchos el libertador, el que unió completamente a Italia. Entonces es de allí donde empieza la verdadera historia de Sicilia. Yo les pido disculpas un poquito que están terminando de entrar otras personas y eso me distrae, pero ya creo que estamos con el número completo. Entonces, esta diapositiva que estamos viendo acá, con todas las culturas, las civilizaciones que han llegado allí, es importante que lo tengan presente porque de allí vamos a empezar a hablar. Entonces, llegamos en este momento, este era lo que era el anterior mapa de Sicilia. En Sicilia, ¿qué vamos a encontrar? Las diferentes culturas, las diferentes influencias. Hablamos de los sículos, de los élimos, que eran, digamos, los originarios. Posteriormente vienen las diferentes culturas que quieren poseer esta maravillosa isla. Y sobre todo vamos a ver los fenicios, que son los que llegan al momento en una parte de la isla. En otra parte de la isla empiezan a llegar los griegos y posteriormente vienen otras colonias griegas. Esta es la parte, digamos, arqueológica que vamos a encontrar el nombre de ciudades importantísimas como Acras, como Selinus, como Catané, son las ciudades griegas. Tengan presente que cuando hablamos de Grecia, de la antigua Grecia, todos nos enfocamos tal vez en lo que es la actual Grecia. En realidad Grecia se extendía bastante en el Mediterráneo y llega a poseer esta maravillosa isla, creando tres de las ciudades más importantes que actualmente, de las ciudades griegas de la antigüedad, que actualmente son Agrigento, Catania, la parte de Naxos, donde está Taormina, y eso es lo que vamos a hablar. Pero el seminario no está focalizado a lo que es la cultura del pasado, no los quiero enredar. Sencillamente quiero que ustedes tengan estas bases para que puedan ir entendiendo lo que vamos a ir haciendo más adelante. Entonces, seguimos acá. En el siglo XVIII, ya después cuando se vuelve Sicilia una parte importante, teníamos la última parte de los españoles que dominaban la isla y posteriormente, lógicamente, llega la unión del Reino de Italia, cuando llega Giuseppe Garibaldi, los aristocráticos del norte, particularmente del Reino Unido de Inglaterra, que era lo que los solicitaban ellos. Ellos solicitaban que sus hijos fueran a tener la cultura que les faltaba. Ellos podían tener la educación que daban las universidades en ese tiempo ingleses, pero llega en el periodo de 1800, llega este fantástico escritor alemán que se llama Goethe o Goethe, como lo conocen ustedes,
y hace un libro llamado El viaje. Es el viaje que este escritor hace por Italia. Entonces, para los que son agentes de viajes, lógicamente de allí es donde se empieza esta cultura de hay que visitar Milán, Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. Eran las 5 ciudades de este gran tour que hizo, pero sobre todo se tenía que llegar hasta la parte más meridional, que es la isla de Sicilia. Aquí lo que vemos es las 2 ciudades principales, Palermo, que es la capital, y Catania, que es donde vamos a tener los 2 aeropuertos internacionales. ¿Qué significa con esto? Son 2 aeropuertos que reciben vuelos de toda Europa, reciben vuelos también de Estados Unidos, que son los vuelos más lejanos que tienen. Esto permite que nosotros podamos decirle a un cliente, o que podamos hacerlo nosotros mismos, llegue a Palermo y su salida va a ser de Catania. Aquí vemos en el mapa más pequeño, estamos viendo la posición de Sicilia. Sicilia, en el pequeño estrecho que vemos hacia Taormina, es el estrecho de Messina. Tiene 3 kilómetros de distancia entre la parte continental italiana y la isla. Y luego vamos a ver que en el mapa pequeño se ve Sicilia muy pegada de las costas africanas. En un lugar vamos a lograr ver que con 140 kilómetros vamos a lograr ver en un día muy despejado las costas africanas. Entonces, seguimos aquí. ¿Por qué? Vamos a hablar de Sicilia, pero sobre todo de la importancia que ha tenido. Es tan importante a través de la historia de lo que posee, que la UNESCO le ha dado 7 lugares en la isla que los ha nombrado Patrimonio Histórico de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, vamos a ver en un pequeño video, lo tenemos en italiano, que muy gentilmente la región Sicilia nos ha conseguido, la Valle de los Templos Griegos en Agrigento, la Villa Romana del Casale en Piazza Armerina, las Islas Eolias, el archipiélago de las Islas Eolias y Pantelleria, la zona arqueológica de Pantálica en Siracusa, y luego los lugares de la Palermo árabe normanda con las catedrales de Monreale y Cefalù. Eso es un grupo que hace uno de estos lugares patrimonio. Posteriormente miraremos las ciudades del barroco siciliano, más donde encontramos casi la presencia española allí: Catania, Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, y la misma parte de lo que es la Valle del Noto. Y para terminar, vamos a ver el volcán Etna. Entonces, disfruten este pequeño video. È un viaggio affascinante e pieno di incanto, quello fra gli angoli della Sicilia, riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Storia, mito e cultura sono l'anima di quest'isola, cuore del Mediterraneo. Le imponenti sagome bianche dominano l'antica Valle dei Templi di Agrigento, emblema quasi immutato della magnificenza e dei fasti vissuti dalla Sicilia nel periodo classico. Immersa tra le colline verdeggianti dei boschi dell'entroterra, l'accogliente cittadina di Piazza Armerina stupisce per la sua bellezza. La villa romana è unica, incantevole dimora perfettamente conservata, in cui splendono ancora gli antichi mosaici di eccezionale fattura. A sud, al di là del mare, affiora Pantelleria. Le viti ad alberello, figlie del vento, sono il simbolo di una viticoltura eroica che sopravvive da secoli. A nord altre piccole isole, le Eolie, costellano l'arcipelago più famoso d'Italia. Spettacolo della natura, tra il fuoco vivo dei crateri e le acque cristalline del mare. Un luogo di incantevole fascino che vanta insieme a scenari naturali mozzafiato segreti unici del passato. La storia qui ha lasciato tracce straordinarie del suo passaggio. Come dimostra Pantálica, eredità di un'antica civiltà, degli anni in cui in Sicilia fiorivano la cultura araba e quella normanna, restano i possenti edifici di Palermo. Il maestoso Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, il Castello della Zisa che ancora conserva preziose decorazioni, l'originale chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le sue cupole araveggianti, e l'imponente cattedrale, le cui torri e le 3 absidi sono rare vestigie dell'architettura arabo-normanna.
Imperdibili sono le cattedrali di Cefalù e Monreale, fusione delle due culture religiose da un lato e artistica dall'altro. Del periodo barocco non esistono in tutta Europa fenomeni urbani e architettonici di comparabile interesse. Siracusa e la città della Val di Noto rappresentano una delle massime espressioni di realizzazione artistica. In Sicilia la storia si fa tradizione. L'opera dei Pupi, con i suoi personaggi riccamente decorati e cisellati, narra le gesta dei cavalieri del passato. Arte immateriale anch'essa salvaguardata dall'UNESCO. Imponente e sornione, l'Etna si innalza fiero sull'isola siciliana. Candido d'inverno e nero d'estate, concede spesso spettacolari giochi di fuoco che illuminano le fresche notti siciliane. Inserito nel patrimonio mondiale dall'UNESCO per il suo immenso valore scientifico, il Monte Etna è il vulcano attivo più grande d'Europa. L'ultima perla che si aggiunge ai tesori artistici e naturalistici italiani, patrimonio dell'umanità. Perfecto. Aquí seguimos. Vamos, antes de iniciar, repito a las últimas personas que han entrado en la chat, están mis compañeras Emeline y María Alejandra, quienes les ayudarán con respuestas a algunas dudas que tengan ustedes. Y sobre todo, al final, las preguntas las podremos hacer escritas para poderlas explicar a todos al momento de terminar la exposición. Llegamos a Palermo. Palermo es la Conca de Oro. Esta maravillosa playa que ustedes ven aquí es la playa de Mundelo. Palermo, lo logran ver, está protegida de estas montañas, justamente se llama la Conca de Oro porque logra ser protegida. Palermo es la capital de la isla. En el recorrido que vamos a hacer vamos a encontrar que todas las ciudades abrazan el mar. Palermo, al contrario, como que le da la espalda, y eso significa que la parte principal, sus monumentos principales, los vamos a encontrar justamente en el centro histórico. Ven aquí que tenemos un puerto, es el puerto donde llegan varios cruceros. El puerto de Palermo es uno de los más importantes justamente de allí. Pero sigamos hablando de esta. Se llamó Sis para los fenicios y para los griegos la llamaron Panormos. Como lo ven acá, es una ciudad que su parte central son 800,000 personas y con los alrededores llega hasta 1 millón de personas. Es una de las ciudades más grandes de Italia. Es la quinta ciudad más grande de Italia. Palermo fue y posee una grandísima cultura. Los árabes la llamaron Balermo o Balermus. Es una ciudad de cultura porque actualmente no se va para visitar solamente los vestigios de lo que tuvieron las diferentes culturas, sino que también posee ya desde el periodo de todas las dinastías que hubo, justamente se creó el teatro. Hay 2 teatros, el Teatro Máximo y el Teatro de la Ópera. El Teatro de la Ópera es considerado uno de los más importantes de Italia, aparte del Teatro de la Scala de Milán, del Teatro San Carlo en Nápoles, de la Fenice en Venecia. Entonces, Palermo también tiene su teatro de ópera que justamente permite no solamente a quien visita visitar los monumentos, sino asistir en el periodo de ópera o de las diferentes manifestaciones artísticas que van a tener allí. Vamos a ver que en cada lugar de los que vamos a hablar, vamos a encontrar el logo de la UNESCO. Esto ténganlo muy presente, ya hicimos una pequeña presentación. Se hablaba de Palermo, de la Palermo árabe normanda, de sus lugares. Empezamos con el lugar principal, que en el tiempo de los árabes fue la mezquita de Gamì, y posteriormente es la catedral de la Santa Vergine María Asunta in Cielo, la Virgen María en Asunción en el cielo. Esa es la traducción. Es uno de los lugares más hermosos que tiene Palermo. Fue modificada, como ven, pasa de una cultura a la otra y casi que al final era un castillo protector, según las diferentes culturas que tuvieron allí, ha sido modificada y esto es lo que nos queda hoy. También en Palermo tenemos el maravilloso Palacio Real de los Normandos. Al interior del Palacio Real vamos a encontrar
la Capilla Palatina, esta maravillosa obra recubierta de oro. Todo lo que ustedes están viendo en amarillo son sus paredes recubiertas de láminas de oro. Es la gran importancia. Dicen los que conocen a Santa Sofía en Istambul que es bastante similar. ¿Por qué? Recordemos que por aquí también estuvieron los bizantinos, entonces los mosaicos de estas hermosas capillas y la Catedral de Monreal que vamos a ver van a ser uno de las huellas del periodo de los bizantinos. Para aquellas personas que aman la parte cultural, histórica, los bizantinos aquí también tuvieron esta grande joya que fue, lógicamente, posteriormente nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De la Palermo árabe normanda pasamos a la Sisa o el Palacio de la Sisa, que significa la espléndida. Es un palacio fuera del centro histórico. Hoy es un museo, palacio de visitar de la cultura islámica, los restos que hay allí, pero es un palacio que fue reestructurado gracias a los fondos de la Comunidad Económica Europea y es uno de los sitios para visitar al fuera de Palermo. Palermo es una ciudad caótica, no es una ciudad fácil para manejar, por lo cual casi siempre su centro lo manejamos a pie. Este es otro de los lugares patrimonio de la UNESCO. Vamos a ver las diferentes transformaciones. Lo que vemos aquí, este edificio con esta cúpula, de esas tres cúpulas redondas, era un palacio, era una mezquita árabe y posteriormente fue tomada como iglesia. En este momento es la iglesia de San Juan de los Eremitos, otro de los patrimonios UNESCO. Tienen que conocer que la historia, cuando entran ya los españoles, cuando entran la parte de los aragoneses y después de los borbones, las familias destinaban a una de sus hijas para que entrara en convento y muchas veces a uno de sus hijos era mandado a Roma para que llegara al poder de los papas. Entonces existen muchísimos conventos de clausura en Palermo que a su interior tienen maravillosas iglesias. Muchas de ellas se pueden visitar. ¿Por qué son ricas? Porque la dote que llegaba, la chica no iba como monja, iba a participar casi con el título de la directora de este convento, iba a ser la mandamás y por lo mismo cada familia dedicaba, sea en Palermo que en Catania, a estas maravillosas iglesias que hay que visitarlas. Es una ciudad muy culta, es una ciudad que podemos comparar con una Roma, una Florencia llena. Vamos a conocer algo interesante de Palermo. Palermo, Santa Rosalía, su santa. Llega la peste en 1600 y en un sueño a una señora se le aparece la Virgen donde le dice, vayan a desenterrar el cuerpo de esta mujer, de esta niña que muere y paséenlo por la ciudad. Con eso pasará la peste en la ciudad. Van justamente a buscar el cuerpo de esta chica que es Santa Rosalía y hacen lo que justamente había ordenado la Virgen. En ese momento pasa la peste, por eso es que Santa Rosalía, la fiesta es el 4 de septiembre. Siempre hacemos aquí una mención no solamente a lo histórico, cultural, artístico, sino también a las tradiciones, al folclore. Y aquí empezamos con Santa Rosalía, para aquellos que desean participar de estas manifestaciones, septiembre 4, la fiesta de la Santa. Cerca de Palermo, y luego lo vamos a ver en un mapa, los griegos fundaron Cefaloidión en el 9º siglo antes de Cristo. Cefalú. Cuando estamos hablando de 9º siglo antes de Cristo, entiendan la antigüedad que tiene esta isla. Esta isla, lógicamente, viene nombrada uno de sus monumentos importantes, que es la Catedral Normanda, construida en 1113, como patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad. Lo que ustedes están viendo acá es otra fotografía de Cefalú, que es el lugar que estamos indicando. Es un lugar que abraza el mar, sus playas, es uno de los destinos más interesantes de playas. Su centro histórico es maravilloso para recorrerlo, es muy pequeño, lleno de sus tiendas, de sus bares, de sus restaurantitos, mirando hacia el mar. Entonces, es una excursión donde uno podría hacer en un día
Cefalù y Monreale. Cefalù se encuentra a unos 35, 40 minutos de Palermo en coche. Monreale, en cambio, se encuentra subiendo un poco hacia la colina, está a 380 metros más alta de Palermo, y fue un pueblo árabe inicialmente, pero son los normandos que, viendo que está un poco más alta y en el periodo de verano, con el calor que hace allí en los meses de verano, han decidido de vivir allí el rey. Y allí justamente se construye esta maravillosa catedral, la Catedral Normanda de Guillermo II en 1172. Estamos hablando de algo muy especial, estamos hablando de una de las obras más importantes del periodo bizantino normando. Aquí lo que ven es el ábside de la catedral. Siempre me encanta hacer mención a que la mano de Cristo que ustedes están viendo allí es alrededor de 3 metros, para que vean la grandeza. Todo lo que ven en dorado también es en lámina de oro, por eso es protegido. Entonces, una visita de Monreale y de Cefalù es obligatoria en un día desde Palermo. Entonces aquí ya tenemos al menos unas 2, 3 noches obligatorias en Palermo. Hay un dato cuando estamos hablando del periodo de los normandos y estamos hablando del rey Ruggiero y demás, se crea una situación donde el rey no tiene más descendientes y le toca nombrar a su tía como la heredera, digamos, al trono, pero la señora Costanza de Altavilla, lógicamente ya era una mujer mayor para la época, 30 años, ya era mujer muy grande, y ella tenía 40 años y queda en embarazo. Entonces, en manera de poder hacer entender al pueblo que no iban a tomar el niño, porque era ilógico que una mujer de 40 años fuera a tener un hijo, entonces hacen que ella tenga el parto directamente en la plaza, para que el pueblo vea que sí era el hijo de ella y no era alguien que estaba. Lógicamente, Ruggiero fue llamado el anticristo. El primer anticristo de la historia fue el ¿por qué? Porque nace el 26 de diciembre, o sea, el nacimiento de Jesús es el 24, él nace el 26, pero sobre todo porque su madre, al ver que no podía tener más hijos, se había ido a un convento. Entonces, el anticristo, porque se decía que era hijo de una monja con el diablo y había nacido él. En realidad, pues, es después que ella logra. Es una historia simpática la que podemos hablar del periodo de los normandos. Ténganla muy presente, que todas estas pequeñas cosas ayudan a promover y a vender un destino. Nos vamos de Palermo hacia la otra parte, nos vamos a ir hacia la parte occidental. Como vemos, encontramos estos pequeños pueblos. Castellammare del Golfo. Castellammare del Golfo es un pueblito, es una ciudad muy pequeña en realidad, que justamente tiene su punto importante con el mar y con el puerto. Desde aquí nosotros podemos hacer unas excursiones hasta la reserva marítima de los Zingaro. Es uno de los lugares más exclusivos. Entonces, aquel que quisiera hacer de pronto un día de naturalismo, de excursiones, de trekkingismo y sobre todo de disfrutar de este maravilloso mar, Castellammare del Golfo es el lugar ideal para hacer. Seguimos en dirección occidental y vamos a llegar a Iesta, la ciudad fundada por Eneas. Entonces aquí, regresémonos un poquito, recordemos que hemos estudiado, porque todo el mundo ha estudiado estos 3 maravillosos libros griegos, la Eneida, la Odisea y la Ilíada, son 3. La Eneida, donde nos habla de Eneas, están huyendo los troyanos después de que han perdido la guerra, y viene Eneas y funda justamente Segesta en el 9º siglo antes de Cristo. Aquí tenemos el teatro griego. Deben saber que hay 2 cosas fundamentales para una ciudad griega. El teatro. Los griegos hablamos de cultura. Posteriormente, lógicamente, hay que darle espacio a los dioses. Entonces, van a tener uno de los mejores templos griegos que tenemos en Sicilia. Y empezamos ya en la parte arqueológica. Aquí nos estamos colocando entre los que huyeron de Troya y han fundado Segesta con Eneas,
y con los cartaginenses, porque son las luchas rivales. Segeste y Selinunte, dos ciudades de colonias griegas, empiezan a rivalizar, pero es posteriormente los cartagineses que logran dominar esta ciudad. ¿Qué pasó con la población? Otros griegos se los llevaron como esclavos. Se llaman los siracusanos y de eso ya hablaremos un poco. En este caso llegamos a uno de los lugares más hermosos que tiene Erice. Es increíble fotografiarla porque es una montaña de 780 metros que fue fundada por los troyanos. Justamente esta es la parte que van tomando, lo vimos en el primer mapa. Erice es una montaña donde se logra divisar el mar Mediterráneo y las costas de la Libia en momento, como les decía, estamos a 130 kilómetros. Este ha sido un lugar poseído por todos. Erix, se lo llamaron los griegos, que fue justamente al final disputada entre siracusanos y cartaginenses. El monte Erice actualmente es 751 metros, lo que vemos a 360 grados, es un panorama hermoso. Detrás, las tierras bastante ricas. Recordemos esto, que sea Sicilia que Egipto, cuando llega el periodo de los romanos, era denominado el granero. ¿Por qué? Porque eran tierras muy ricas para el trigo, para el aceite de oliva, para la uva, para el vino vasco que venía justamente de Sicilia. Entonces, tenga mención, este es un lugar que tiene que ser sí o sí obligatorio de visita, Erice. Desde Erice, lógicamente, aquí fue poseída por los aragoneses, los normandos tuvieron. Hablamos que la peste de 1624 fue un lugar, y es increíble que lo estemos hablando en estos días, donde la gente quería refugiarse para estar lejos de la peste. ¿Y qué hacían ellos? No dejar entrar personas de otro lugar para que los contagiaran. Entonces, es algo que estamos viviendo actualmente en el mundo y en muchas de nuestras ciudades que no están contagiadas. Vamos a hacer un resumen. Salimos de Palermo, tenemos un aeropuerto, el aeropuerto de Paolo Borsellino, y vamos a salir hacia Castellammare del Golfo. De Castellammare del Golfo fuimos a Erice y de Erice vamos a ir a Trapani. Entonces regresamos. Drepanón, que ha sido fundada por los griegos en el 260 a.C. La foto que ustedes están viendo ha sido tomada desde Erice, para que tengan una idea del panorama maravilloso que se logra ver desde Erice. Aquí estamos con Trapani. Trapani, vamos a ver el archipiélago de las islas Égadas o Egadi, y vemos a Levanzo, perdón, que se me fue aquí, Favignana y Marettimo son las tres islas. La importancia de este lugar, la sal. La sal era el oro blanco. Por ello, durante toda la historia, la importancia que ha tenido. Y es un panorama muy hermoso el ver estos molinos que parece Holanda, y no, estamos en el sur, en la parte mediterránea, donde tenemos las grandes minas abiertas de sal. Tengan presente que era tan importante que las 4 repúblicas marineras en la antigüedad que mandaban en el Mediterráneo, uno era los venecianos en el Adriático, los otros eran los genoveses, recordamos a Cristóbal Colón, de allí un gran puerto, los pisanos, Pisa, los que cobraban el impuesto, y los amalfitanos o Amalfi, era la 4ª república. Hoy verdaderamente de las 4, la menos conocida culturalmente es Amalfi, pero es la más solicitada en la costiera amalfitana. Entonces Trapani era importantísimo desde ese punto de vista. Llegamos a Marsala o Lilibaun, mirando África, o sea, mirando Libia, porque era la antigua Libia. Marsala, aquí ya entramos en uno de los lugares más fascinantes de toda Sicilia por su historia, el mix. Vemos una catedral, la catedral de Marsala, del periodo justamente español, de los Borbones, de los aragoneses, pero actualmente su centro histórico es una de las mejores cashback que existen, o
el centro histórico de los árabes, muy bien conservado. Entonces, esta mezcla, hay una cosa para empezar a hablar un poquitito de gastronomía. Para los que conocen el cuscús árabe, no existe mejor cuscús de pescado en todo el Mediterráneo que el que se prepara acá. Es la mezcla de las diferentes culturas. Entonces, aquí que nos ha quedado justamente eso. Pero vamos mirando, aquí Cicerón fue uno de los magistrados importantes. De los árabes a los españoles, los árabes la llamaron Marsala. Y esto no es Toscana, son las colinas maravillosas del Trapanese, alrededor de Marsala, donde están los viñedos de grandes vinos. Y de eso vamos a hablar en un segundo. Ahora, estamos hablando que el dios Baco, el dios del vino, lógicamente está en una tierra que era demasiado fértil y por eso era demasiado solicitada. Pero es gracias a los árabes y posteriormente a los españoles. Pero aquí tuvimos hasta los británicos y les voy a explicar por qué. Esta ciudad fue muy importante. En 1860, la primera provincia que pertenece al Reino de Italia. Aquí es donde llega Giuseppe Garibaldi, desembarca y empieza a recorrer Sicilia para poseerla. Marsala es la ciudad del vino. Y ya lo hemos visto. Aquí llega este señor, John Woodhouse, y empieza a ver que el terreno, los viñedos son interesantes para poder hacer su vino, el vino de los ingleses, el sherry. Pero resulta que no sale como él lo pensaba. El sherry en realidad no logra darse. El vino que se llega aquí gracias a las corrientes salinas, llamemos así, que nos aportan en las colinas, llega a este área salina que favorece el vino Marsala. Entonces, los españoles en la época comercializaban mucho el Jerez, ya estamos hablando de 1700, 1800, y era la disputa hasta que sale el vino Marsala. Parece que el Jerez, los españoles empezaron a promocionarlo muy bien y les vino así como la idea de colocarles agua, los ingleses lo vieron y empezaron a sacar el Jerez, y es por eso que su atención se fue sobre este vino seco, el Marsala. Aquí tenemos una de las mejores enotecas, una de la más antigua sin duda, justamente que ha creado este señor. Hoy es de la familia Florio, o fue de la familia Florio, y es la más grande enoteca, que es la de la familia Florio para el vino de Marsala. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Hacer una parada, visitar la ciudad, la Kashba del centro histórico y hacer una degustación de sus maravillosos vinos. Es verdaderamente una gran experiencia. Esta es Cantina Florio y por eso la menciono con mucho orgullo, porque es aquella de estas industrias vinícolas que a través de muchísimos años han dado progreso a esta región y sobre todo han dado un grande nombre desde el punto de vista enológico a Sicilia. No solamente existe el vino Marsala y lo vamos a ver más adelante. Para que vamos a ver dos tipos de archipiélagos. Empezamos con estas islas que vimos desde Trapani, desde Erice, y hablábamos de Favignana, hablábamos de Marettimo y de Levanzo. Entonces, el mapa que tenemos aquí es Trapani, Erice allá y a este lado Marsala. Casi que al frente empecemos a tener las tres islas. Favignana la primera, la más grande, Levanzo la más pequeña y Marettimo. ¿Qué hay para hacer allí? Aquí es un lugar para dedicarle al menos una sola semana. Por eso no lo estamos incluyendo. Empecemos con Favignana. La riqueza que tuvo e hizo grande Favignana en ese tiempo no eran sus playas, como lo puede ser ahora, sino las tonadas. En la parte derecha vemos estas pequeñas casillas que toda esta parte como industrial, eso era una tonada donde se organizaba y se pescaba el tono o el atún, la distribución, la comercialización del atún. ¿Por qué? Porque el atún viene del Atlántico, pasa el estrecho de Gibraltar, va a depositar sus huevos en la isla de Cerdeña y luego regresa al recorrido del Mediterráneo. Dicen que debido a las algas especiales que hacen que el pescado del Mediterráneo tenga un sabor muy diferente, por eso es que van a deponer allí sus huevos. Y los sicilianos, los españoles, aprovechan
cuando pasan los atunes para hacer la matanza o la pesca del atún. También está el pez espada. Entonces, Favignana es uno de los lugares súper interesantes justamente en la parte gastronómica y en lo que fue históricamente uno de los puntos económicos importantes. Favignana, una imagen vale más de 1000 palabras. Los dejaría con esto. Es una ciudad, es una isla, perdón, donde podemos ir a hacer trekking, donde podemos usar las bicicletas y justamente utilizar los barcos, las barcas, los yates. Todo depende de qué queremos hacer, si queremos navegar en este periodo, si queremos hacernos un día, lo podemos hacer desde Trapani, lo podemos hacer desde Marsala. Recordemos que de Palermo hasta acá se podría visitar, más no las islas, porque solamente necesitaríamos al menos 1 hora y media de viaje para poder llegar a visitar las primeras 2 islas y la última, lógicamente, va a ser muy difícil regresar en el mismo día. Para las personas que no conocen el mar, se navega en la mañana, después de las 4 de la tarde, muchos a los que han ido a Cartagena, Islas Mujeres, aquí vemos que el mar después de esa hora se empieza a picar, lo llamamos así. Entonces, por eso ir y volver y quedarnos hasta la noche. Entonces, esto es un lugar donde tenemos la parte hotelera, donde podemos ofrecer estadía. Salimos de Favignana y vamos a Grecia. No, esta es Levanzo. Parece griega. Casas blancas, puertitas azul, un mar cristalino. Y la tercera isla que ofrecemos acá es Marettimo. Para los que han tenido la posibilidad, porque sé que entre las personas que están hoy con nosotros, hemos tenido la posibilidad de ver un mar, yo lo llamé fosforescente, porque en realidad parecía que le hubieran echado una tintura, era tan fosforescente. Lógicamente en todo el Caribe hay lugares maravillosos, pero créanme que este es muy especial, el color verdaderamente. Las islas Égadas tienen justamente eso, el color del mar. Para que no nos distraigamos, entonces dejamos atrás Trapani y Marsala y vamos a empezar desde otra ciudad, Mazara del Vallo, y nos vamos a ir en línea recta a Selinunte, Agrigento y la Valle de Noto. Pero aquí, perdón un segundo, tomo agua. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atravesar la historia, no vamos a atravesar la isla. Vamos a salir desde el periodo de los griegos con Selinunte y Agrigento hasta llegar casi a una parte que decimos estamos en Andalucía. Descubrámoslo. Entonces, Selinunte, ciudad griega, una de las más importantes, fue fundada en el 409 a.C. Esta fue una ciudad creada justamente para los dioses y por eso están los templos dóricos llamados E, F y G. El que vemos aquí es el G. El área arqueológica de Selinunte es bastante grande. Las ciudades están muy pegadas, Selinunte, Segesta, y se disputaban Erice, y justamente también están aquí los fenicios. Al momento, ellos cuando tenían que trabajar para algunas cosas que les servían, ambos trabajaban juntos, pero también tenían sus grandes batallas, hasta que un día los fenicios ganan contra Selinunte y la primera cosa es destruir esta ciudad, abandonarla. Posteriormente hubo un gran terremoto en Sicilia y mandó los templos al suelo, pero aún así nos quedan buena parte de estos templos. Aquí vemos una parte del área arqueológico. Hablando de Mazara del Vallo, hay que recordar que allí está el museo de la ciudad, donde está este famoso sátiro danzante. Es una de las obras griegas encontradas en el mar y que se encuentra allí. Es verdaderamente una de las grandes esculturas. Estamos hablando que esto es cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, ese es el gran valor del arte. No es sencillamente hacer una obra y además hacerla con estos particulares. O espero que tengan la ocasión de verla y de analizar más. Entonces, salimos de Selinunte, ciudad griega, y vamos a irnos a la Valle de los Templos griegos, el Valle de los Templos griegos. Para los que me conocen, saben que hay una gran situación que tengo entre el español y el italiano, pero espero sea perdonable. Agrigento, la ciudad
que la UNESCO ha dado como patrimonio de la humanidad. Y en realidad estamos hablando del gran tour de los británicos, de los ingleses, porque era uno de los lugares obligatorios, una meta obligada para visitar en Sicilia. Píndaro dijo que era la más hermosa ciudad de los mortales. Aquí tenemos 6 templos griegos. Creo que alguien compartió conmigo una maravillosa jornada en estos templos y sin duda que deja grandes recuerdos. Acragas, la ciudad más importante junto a Siracusa de las ciudades griegas en Sicilia. Lógicamente ellos estuvieron Atenas, ellos estuvieron Olimpia, existió Esparta, pero Acragas y Siracusa fueron 2 de las ciudades más importantes junto a Selinunte, pero esta era dedicada a los dioses. Aquí vamos a ver un par de templos importantes. El templo de la diosa Juno y el maravilloso templo de la Concordia. Todo el valle, lógicamente, es patrimonio de la UNESCO. Hay una cosa que me encanta decir, tenemos una fantástica guía allí, que ella nos explicaba, y en el momento que fuimos a hacer el tour con ella de la Valle de los Templos, había una pareja y dijo, y ella los casó al rito griego. Entonces me encanta cuando nuestros clientes tienen esta experiencia porque justamente explicaba cada símbolo, ya se usaba la argolla de oro y lo que significaba el valor, porque es irrompible. Entonces ahí es donde antes de que venga la iglesia ya los griegos decían, te casas y vas a tener una unión, algo que no se puede desunir cuanto es el oro. Lógicamente no se casaban dentro como nos casábamos nosotros en las iglesias o en los juzgados. Era solamente para los mortales que se casaban, podían hacerlo en las escaleras, porque lógicamente la otra parte era sagrada. El Templo de la Concordia de Agrigento, aquí tendremos un sinnúmero de relatos, de cuentos, que tal vez nos va a dejar más recuerdos que fechas o nombres de personajes. Esta no es una de las ciudades de Andalucía, es Noto, la capital del barroco. Lógicamente pertenece al Valle de Noto, patrimonio de la UNESCO. Hago mucha referencia porque es la riqueza de lo que tenemos en Sicilia. Eso es muy importante. Existirán muchas islas, pero la gran importancia cultural, paisajística, gastronómica, histórica que tiene Sicilia, la vamos a empezar. Dejamos los griegos y entramos aquí en un lugar bastante español. Entramos a ver justamente esto que son l'infiorata de Noto. Son estas calles que vienen periodo de primavera, cuando ya tenemos flores, viene realizado este tapete de 1000 colores con los pétalos. Entonces aquí siempre digo que, ¿cuál es el mejor periodo para ir en Sicilia? Que es una pregunta que muchas personas se hacen. El mejor periodo, justamente lo digo que existen 3 tipologías de temperaturas. En este momento somos mayo, estábamos viendo que Milán puede tener una temperatura que va de 18 a 21 grados en esta semana. Si vamos a Roma, vamos de 21 a 23, 24 grados. Pero si ya llegamos a Sicilia, aquí ya estamos al mediodía en 25, 27 grados. Entonces, por eso, mientras que en un mes de marzo Milán puede ser bastante frío, aquí ya en Sicilia ya es un periodo ideal para visitar. Recordémonos que esta isla perteneció a los reyes católicos, la parte del reino de las 2 Sicilias. Entonces, la parte católica es muy fuerte. En Andalucía y en Sicilia son 2 de los lugares donde más vamos a encontrar la pasión de la Semana Santa. Tengamos presente que estos tapetes de flores los hacen en la segunda semana de mayo, dependiendo un poco de la Semana Santa. Entonces, cosas para ver, para hacer, no solamente entrar en museos, también disfrutar sus callos, la parte que decía antes, el folclore. Aquí vamos a Ragusa. Ragusa, otra de las ciudades UNESCO. Es un pesebre, es una natividad, dirían mis amigos mexicanos, porque siempre que digo pesebre, poco me lo entiende. Entonces, Ragusa
es uno de los lugares más conocidos y en estos últimos 10 años hemos tenido una gran fama gracias a una serie televisiva que se hizo y ya les hablo. Aquí ya no queda nada de lo que fueron las otras dominaciones, la árabe, la griega. ¿Por qué? Porque en 1693, ese 1600 fue un siglo muy malo entre la peste y el grande terremoto que destruyó muchas de las ciudades, que fue reconstruida. Esto es lo que nos queda de Ragusa, patrimonio UNESCO, después del terremoto de 1693. Les hablaba de una serie televisiva. Los lugares del comisario Montalbán. Ragusa es el centro y toda esta parte de la Valle de Noto. ¿Quién es el comisario Montalbano? Es el Sherlock Holmes siciliano. No hay mejor detective comisario que logre llegar al final. Es el personaje de un grande escritor siciliano que murió el año pasado, Andrea Camilleri. ¿Por qué lo hago mención? Porque muchas personas me dicen, ¿qué libro quiero ir a Sicilia? ¿Qué libro puedo leer? ¿Dónde me puedo documentar? Documentarse, eso es, me olvidé decirlo, no soy un guía turístico, no soy un amante de la cultura del arte, mi familia es de Sicilia, me encanta promocionar eso. Entonces, cada vez que alguien me dice cómo es Sicilia, es verdad que la mafia, digo, me encantaría que lograras ver las series televisivas de El Comisario Montalbano. Sé que ya lo dan porque algunos me han dicho que lo han visto. La verdad que es muy interesante para quienes quieran entrar más en este mundo siciliano. De Ragusa nos vamos a Ibla, entre la miel y las abejas. Hablamos que quien tenía el trigo, quien tenía el vino, y lógicamente Ibla fue uno de los lugares más importantes para los griegos porque ellos empezaron a tener los paneles, iniciaron de las abejas para poder producir la miel. Entonces es la ciudad dulce. Acordémonos que no existía el azúcar. El azúcar llega después, 1492 descubren América y en 1500 ya empiezan las grandes plantaciones de caña de azúcar en el Caribe, en lo que es América y sale el azúcar de allí. Entonces, con lo que servía para endulzar era la miel. Por eso era un gran tesoro, una ciudad como esta donde se producía la miel. Ciudad UNESCO de la Valle de Noto. Esta es Ibla, la venimos antes de noche, este es de día. Son estas pequeñas ciudades aglomeradas, coloradas, como lo pueden ver, maravillosas para recorrerle. Y no hablemos de la gastronomía todavía, porque vamos aquí con Módica. Aquí pasaron todos. Perteneció a los sículos, luego a los fenicios, a los griegos, a los romanos, fue barroca con los españoles. Y es una ciudad muy interesante porque mientras hay ciudades que son los del norte, los del sur, los de oriente, los de occidente, los que son conservadores liberales, los que por política, por etnias, aquí esta ciudad se divide entre ciudad alta y ciudad baja. Y la única discusión que se tiene en esta ciudad es cuál es el mejor santo protector. Entonces, Ragusa Alta tiene a San Giorgio, San Jorge, y Ragusa Baja tiene a San Pietro, San Pedro. Pero esta no es solamente una idea, ha llevado a situaciones de pelea entre los mismos, porque cada quien cree que uno de los dos santos vale más que el otro. Es algo que nos hace sonreír a nosotros, nunca podríamos discutir por santos, pero allí tienen esta parte. Módica, lógicamente, tiene algo mejor que la discusión entre los santos. Es la ciudad del pan, gracias al trino del aceite de olivas, a la producción de olivas, y al chocolate azteca. Para los mexicanos que están ahora con nosotros dirán, a ver, ¿qué tiene que ver? Normalmente para los colombianos que están hoy, nosotros tomamos en Colombia el chocolate y está muy bien. En Italia se toma la chocolata. ¿Por qué? Porque no se le echa leche al chocolate. Entonces, es la forma original como los aztecas tomaban esta bebida sagrada que solamente la podía tomar su gran jefe y era lo que le daba el poder de los guerreros. Aquí
siguen en esa tradición. ¿Qué podemos hacer aquí? Degustación de chocolate sin duda, ir a hacer un curso de cocina, también incluyendo todas las recetas de chocolate. Y me encanta nombrar de que sea la única ciudad en el mundo, aparte de México, lógicamente, que sigue con esta tradición de este chocolate. Por eso es la pureza del chocolate. No tiene nada que ver con el chocolate suizo o del norte de Italia o de otros lugares. Vámonos a ver dónde los ubico en este momento. El mapa 3. Ya hicimos toda la parte española, llamémoslo así, de ese barroco siciliano. Vamos a seguir mirando un poquito más de ese barroco siciliano, pasando por Siracusa, Catania, luego iremos al volcán Etna, Taormina y Messina, así como que terminamos de darle la vuelta a la isla, casi. Bueno, estamos viendo Siracusae, fundada por los griegos en el 733 a.C. Siracusa, actualmente es el nombre, es tan importante, aparte de ser una de mis ciudades preferidas en Italia, la más amada en Sicilia. ¿Por qué? Esto, lo que ven aquí es una isla, es la isla de Ortilla, conectada por los tres puentes que dan justamente al resto de la ciudad. Siracusa, como no tiene playa, no nos vayamos a confundir, tiene solamente una pequeña parte acá, pero el mar es la parte más importante. Patrimonio de la UNESCO al pertenecer al Valle de las Ciudades del Barroco Siciliano. Una de sus las grandes muestras es il Duomo, es la catedral de Siracusa dedicada a una de sus hijas, Santa Lucía. Y la ciudad no podíamos no mencionar a Arquimedes. Santa Lucía fue una chica muy joven que su padre la obligaba a casarse con un hombre, a un infiel, con alguien que no creía en Cristo, mientras que ella ya era cristiana. Al momento de negarse a casarse, su padre le manda a sacar los ojos a ella. Y es de ahí donde viene la historia de esta santa, porque santo no era tanto el que hacía el milagro, sino el que había sufrido las grandes torturas de Santa Lucía. Le construyen esta catedral bajo teniendo todavía las columnas dóricas del templo dedicado a los griegos. Entonces, como ven, los españoles, porque aquí estamos hablando de esta mentalidad española, que donde llegaba edificaba, y sobre todo donde eran los templos paganos, edificaban las iglesias, o en este caso la catedral. Santa Lucía, pero fue robada, secuestrada después de muerta. Llegaron los venecianos, que ya tenían a San Marco. La moda de robarse los santos era algo muy frecuente. Vamos a hablar que los venecianos justamente tienen la Santa Lucía y tienen también a San Marcos. Luego los puglieses en Bari se roban de Rusia, de Istambul, se roban a San Nicolás y se lo traen para allí. Entonces, ¿por qué? Porque eso era una de las mejores acciones de marketing. Tener los restos de un santo era lo que más hacía producir una ciudad. Entonces, hablamos de Santa Lucía, que actualmente su cuerpo se encuentra en Venecia, y Arquimedes, para los que estudiaron álgebra de Baldor, álgebra, Arquimedes, un grande matemático. No solamente matemático, filósofo, para los que por allá estudian numerología, acordémonos de las universidades de matemática. Resulta que a nosotros ahora, cuando éramos chicos, nos obligaban a estudiar matemática y a muy pocos les gustaba la matemática. Muchas veces mi madre, que es profesora, dice que es la forma como enseña el profesor, que no es culpa del niño que no le guste, sino es el profesor que tal vez no tiene una gran empatía para enseñar. Allí, ¿qué sucedía con las grandes escuelas griegas de matemática? Venían escogidos los estudiantes para la matemática, y es allí, lógicamente, donde Arquimedes tiene una de sus grandes formas de comunicar esta matemática. Quienes son numerólogos lo sabrán muy bien. Siracusa fue la más grande, fue la última ciudad en caer del imperio. Los romanos ya la habían tomado y faltaba solamente Siracusa. Entonces, en Siracusa, rodeada de mar, llegan los romanos con todas sus barcas, sus navíos,
a tomarle, a poseerlo. Esta es una ciudad culta, era griega, los griegos no eran guerreros, bueno, aparte de los espartacos, de Esparta o de Atenas, pero allí era más la cultura lo que se vivía. Entonces llega y la rodea, porque está en una bahía, la rodea de todas estas naves. Los siracusanos llaman a su Superman del momento y le dicen, Arquímedes, estamos rodeados. Él pide que lo ayuden a sacar un maravilloso espejo que él había inventado. Estábamos en un día de sol y él el espejo lo coloca hacia el sol reflejando, perdón, la imagen de la luz sobre las velas de los barcos romanos y los quemó, por lo cual los romanos no pudieron llegar ese día a Siracusa y poseerla. Los romanos en Siracusa, un día nublado. Entonces, esto es historia que nos sirve, lógicamente es la cultura la que paga, decimos. Siracusa, como ven, tiene este maravilloso mar. Cuando hablamos del mar del Mediterráneo, por favor no lo confundamos con el mar del Caribe. El mar es un poco más frío, no es así cálido como las grandes playas del Caribe, pero es un mar que nosotros admiramos por su pureza, por la limpieza, por ser cristalino. Vemos que es obligatorio un giro en barca alrededor de estos lugares, lo podemos hacer estando allí en Siracusa. La Siracusa mecenática, ya hablamos un poquito de Arquímedes, pero era una ciudad culta, o sea, eran los mecenas, los comerciantes, allí lo que más se comerciaba que era cultura. Lo que estamos viendo en la foto es el teatro griego. Tienen que saber de que esta ciudad fue visitada por Esquilo, por Píndaro, por Xenofonte, por Íbico, por Platón. ¿Por qué? Porque lo que venían era a ver la cultura, a encontrar, a dialogar, a filosofar, llamémoslo. Era una ciudad griega culta. Lo que se ve aquí es el teatro griego, lo que nos queda en las ruinas, pero es allí donde podemos observar uno de los mejores espectáculos culturales, que es el teatro griego, la tragedia griega. Estos espectáculos se hacen al final de mayo, del 20 de mayo hacia el 10 de junio, y se hace alrededor de las 7 de la tarde, para que empiece el espectáculo a las 8, al momento en el cual viene el atardecer y ilumina de una manera espectacular este teatro. Como ven, la arena, por eso se llama la arena, es allí donde los actores, una de las mejores obras que haya visto en mi vida, y he logrado tener bastantes oportunidades en los musicals, en la ópera, etcétera, pero para mí la obra que me quedará en mi corazón es Hécuba, es la tragedia griega de la reina de los troyanos, que al momento de caer la ciudad tiene que entregar a sus hijos, y es una tragedia verdaderamente de llanto, es muy linda. El espectáculo se hace en italiano para los que estén interesados. Seguimos diciendo que esta parte, lógicamente, es el Parque Arqueológico de Neápolis, también pertenece a la parte UNESCO. No nos quedamos, Siracusa es tan completa que no se queda atrás en ningún aspecto. En 1953, en la humilde casa de una familia, una estatua de la Virgen empieza a llorar el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre. Lógicamente causa grande conmoción, tanto así que pues, la iglesia toma esta estatua y pues, viene analizada con los laboratorios y se dan cuenta que son lágrimas de un ser humano. Desde allí, en 1994, viene construida esta catedral que no nos gusta mucho porque es demasiado cemento. Y en el 2002 Juan Pablo II la hace Basílica Menor de Santa María de las Lágrimas. Para los que manejan un poquito la parte religiosa, es considerada casi un lugar mariano. Siracusa, la visita de Santa María de las Lágrimas. Nos vamos a ir, se escucha un gran estruendo, y es Umungibedu. En siciliano, Umungibedu es la montaña bella. Y uno dice, pero ¿por qué le van a dar semejante nombre de bello? ¿Qué tiene de bello si ese ha sido el volcán que ha destruido 3 veces la ciudad de Catania? Pero es
su imán, es el poder. Cuando hablamos de Catania, siempre hablamos de gente efervescente, de gente que es muy dinámica. Tienen que saber que Catania es la segunda ciudad en Europa que tiene más centros comerciales, teniendo en cuenta que nosotros en Europa los centros nos preferimos las calles, ir de compras por las calles y no entrar a los centros comerciales. Pero es una ciudad muy activa, es la ciudad económica de Sicilia, mientras Palermo es su capital. Palermo es casi la Milán, digamos, en Sicilia, la de los negocios. Vemos los momentos de erupción de este volcán, el volcán activo más grande de Europa. Existen otros en el norte, en Islandia, etcétera, pero este es el que cada rato nos da sorpresas y hace estas erupciones. El miedo siempre existe, pero hay personas que tienen mucho coraje y sobre todo desean acercarse a él, puesto que su erupción no es una erupción al nivel de lo que fue el volcán Vesubio, sino es una erupción que se puede apreciar. Entonces, el volcán Etna es otro de los lugares patrimonio de la UNESCO. Y justamente, ¿qué es lo que nos queda? Que nos queda detrás, a la espalda de Catania. Catania, Cataem, que fue otra ciudad griega importantísima, fundada en el 729, o sea, 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Patrimonio de la humanidad, su centro histórico. En el centro histórico también queda una parte del anfiteatro. Lastimosamente, aquí, si no han sido los terremotos, ha sido el volcán, ha sido completamente destruida. Pero vamos a apreciar de Catania varias cosas. Empecemos porque desde siempre ha sido casi la capital de los cítricos, las naranjas y las mandarinas. Las naranjas rojas sicilianas, que no se consiguen en ningún otro lado, es gracias justamente a la tierra fértil de este volcán. Pasamos a ver su centro histórico. Catania fue parte de la corte ostrogoda de Teodorico el Grande. Acordémonos que después de los romanos llegan los vándalos, llegan los ostrogodos, una cosa bastante difícil de pronunciar, y este Teodorico lo tenía como la corte, porque su ciudad se permitía de una gran cultura, de grandes plazas, lugares. Pasa a ser, en el periodo de los normandos, una de las 6 ciudades de Federico de Svevia. Lógicamente es como si estuviéramos hablando aquí de palacios vistos en Roma, de palacios vistos en otras ciudades europeas. ¿Por qué? Porque aquí se comienzan a contagiar los diferentes estilos de las monarquías que van rigiendo en toda Sicilia. Su centro histórico, lógicamente, patrimonio de la humanidad. Una parada que sí o sí hay que hacerla de lunes a sábado, en la mañana solamente, es el mercado del pescado. Esta es una sola foto, es muy complejo de poderla dar. Catania también es llamada Catania la Oscura. ¿Por qué? Porque mientras Siracusa es con esta piedra blanca que ilumina demasiado, Catania ha sido creada con la piedra negra lábica. Entonces tiene una parte donde pasa un río subterráneo y allí está el mercado del pescado. Los que venden son solo hombres y el que más vende es el que más grita. Es un espectáculo y vamos a encontrar un tipo de criaturas del mar Mediterráneo muy deliciosas y ya vamos a hablar de la gastronomía siciliana. Hablábamos de la peste en Palermo con Santa Rosalía. Catania no se queda atrás. También Santa Ágata ayudaba a liberar esta ciudad de la peste del 1600. Nos vamos hacia el oriente y vamos de Catania a Taormina, Tauromenión o Naxos, creadas por colonias griegas. Y este es uno de los lugares de los teatros griegos más hermosos que existan en el mundo actual. Estamos hablando del teatro griego de Taormina. Esta ciudad que queda en la parte superior, el mar lo vamos a encontrar en la parte. Fue disputada entre siracusanos y romanos. Cae en el 36 gracias a la lucha de Octaviano, que luego se convierte en César, para llegar a poseer completamente lo que era Naxos, llamada en ese tiempo. Se encuentra en el monte Tauro, es en la parte alta
Y desde allí vamos a ver esta perla del Mediterráneo, Isola Bella, la parte baja de Taormina. Como les decía, hay que tener mucho cuidado cuando promovemos o cuando vemos el mar y nos viene inmediatamente de hay arena como la maravillosa de Cancún, la de Barú o de los otros lugares hermosos del Caribe. Aquí nuestras playas son hechas de pequeñas rocas, muy pequeñas, entonces no, ¿qué es lo que nosotros disfrutamos? La maravillosa naturaleza que tenemos acá, que cuidamos, y sobre todo la calidad del mar transparente. Desde aquí vamos a lograr ver las costas calabresas o la parte continental de Italia. Es Isola Bella, Taormina. Cerca de Taormina, pues, ahora, Taormina es considerada una de los destinos más VIP del Mediterráneo, junto a Capri, la isla, de pronto en Italia les estoy hablando. Vamos a tener la Riviera italiana con Portofino, donde vamos a encontrar tiendas. Es un lugar bastante costoso, sea en la parte hotelería. Entonces, por ello, dependiendo del cliente, vamos a tener o en un alojamiento en Catania o en Siracusa, o el cliente que lo pueda o la persona que desee puede también quedarse aquí en Taormina. La importancia de saber de que es una de las ciudades más costosas en alojamiento. Encima en la parte baja tenemos a Taormina y aún más encima tenemos este hermoso pequeño pueblo muy interesante que es Castelmola. Para los amantes de quienes quieren caminar, hacer trekking de Taormina, allí lo pueden hacer, si no, en un coche sería lo más agradable. Vamos a ir a uno de los burgos más bellos de Italia. Cada año Italia hace un concurso para escoger el burgo más bello de Italia. Entre los burgos más bellos de Italia está Saoca, mirando el Mediterráneo, pero sobre todo ha tomado una gran importancia después de que Francis Ford Coppola haya filmado algunas escenas de la famosa película El Padrino. En particular, el matrimonio, la pedida de mano en el bar. El único barcito que hay allí es el bar que queda. Entonces, sea Saboca, que esta otra hermosa ciudad, Forza d'Agro, fueron lugares donde se filmó El Padrino. Lógicamente, de aquí vamos a tener una de las mejores y más hermosas vistas o panoramas sobre el mar Mediterráneo y las costas italianas. De Forza d'Agro nos vamos a ir a Messina, el puerto natural. Me encanta repetirlo esto. Aquí, Messina es un puerto natural donde llegan casi todos los cruceros que pasan por el Mediterráneo tocan Messina. Lastimosamente, encontré que varias personas me han dicho, yo fui a Sicilia y es muy fea. Esto sobre todo los americanos. Y yo le dije, ¿usted qué ha visitado de Sicilia? Messina. O sea, son aquellas personas que van en cruceros, no toman ni excursiones, se bajan en Messina y encuentran una ciudad normal. ¿Por qué? Porque esta ciudad que pertenecía a la parte de las ciudades barrocas sicilianas, al inicio de 1900 fue destruida por un terremoto. Recordemos que aquí pasan dos placas tectónicas, la africana y la europea, y es lo que nos divide, por eso es que estamos tan divididos. 3 kilómetros distan de la parte continental. Entonces la ciudad fue destruida, reconstruida. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Si te quedas allí, vas a ver solamente parte de la catedral que quedó y el resto no es una ciudad que llama mucho la atención. Primero porque no tiene sus playas, no estoy haciendo mala publicidad, sencillamente que estoy invitando a que la gente, las personas que vayan en un crucero y paren en Messina, hagan una excursión hacia el interior, hacia Taormina, podemos ir hacia Catania, hacia el volcán Etna. Entonces, Messina la quiero nombrar por esto, este puerto natural. Pero entre Taormina y Messina vamos a hacer una actividad maravillosa en las gargantas de Alcántara. Son estos espacios, pequeños cañones por donde pasa este río de agua bastante frío que viene de las montañas y se pueden hacer este trekking maravilloso justamente con especialistas, con guías naturalísticos. Entonces, lógicamente lo aconsejamos en los periodos de verano, inicio de otoño, de
junio a septiembre puede ser una actividad muy interesante para los que aman la naturaleza. En el centro de la isla, porque lo que hemos hecho es visitar la parte costera de Sicilia, pero no hemos ido al centro y en realidad vamos a encontrar otro de los lugares patrimonio de la humanidad. Y es la Villa o Villa del Casale en Piazza Armerina. Piazza Armerina es la ciudad y dentro, en realidad, es una de las pocos lugares arqueológicos romanos. Acordémonos que hemos hablado de árabes, hemos hablado de griegos tanto, pero los romanos no hemos hablado. Resulta que esta parece que fue la villa de un hombre muy potente que manejaba el circo romano. ¿Qué significa eso? Era el hombre que iba a África y conseguía los animales, que también manejaría de pronto la parte de los gladiadores para los grandes espectáculos que se daban en los anfiteatros romanos. Recordemos que una cosa es el teatro griego y el anfiteatro romano es el lugar de espectáculos donde al pueblo romano había que darle. Parece que esta villa fue sepultada por una luz muy grande, tal vez una tormenta llovió y fue por siglos completamente tapada, hasta que en unas excavaciones que hacía un campesino empezaron a encontrar esto. Piazza Armerina es y vamos a hablar de qué vamos a encontrar aquí en Plaza Armerina. Los maravillosos mosaicos, los colores, la vivacidad, el color, conseguir el color rojo ya en esa época era algo absurdo. Estas 4 imágenes, lógicamente, nos da los amoríos de los romanos, el momento de caza de ellos, y sobre todo se descubre que existían ya la competencia entre mujeres, pero no era de belleza. Venían nombradas reinas, pero con una corona, que era lo que ellas competían en deporte. Y ya aquí vemos el bikini, tanto que se ocultó el cuerpo de la mujer, pero ya los romanos lo hacían presente. Entonces, es algo interesante lo que vemos acá. Vamos a adelantarnos. Pido un segundo de espera para evitar que se nos caiga la conexión. Perfecto. A la parte de arriba de Sicilia, aquí lo vemos en este mapa, vamos a encontrar otro grupo de islas, eso es el archipiélago, las 7 islas del archipiélago de las Islas Eolias. Eolias porque pertenecían al dios Éolo, el dios de los vientos. Son formaciones volcánicas, estas maravillosas islas. Como las ven, están casi en la punta izquierda entre la bota itálica y la primera punta oriental de Sicilia. Son 7 islas, como les digo yo, pero son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y son estas maravillosas islas. ¿Qué es lo que domina acá? El mar. Sus volcanes. Aquí tenemos el volcán Stromboli. También hablamos de Salina con otro volcán. Como ven, es la tierra de los volcanes. Son estos volcanes que han venido del mar y han crecido y justamente son patrimonio de la UNESCO, los ha dado como patrimonio de la humanidad. El recorrido aquí, muchas personas dicen, quiero ir a las islas. Para ir a las islas tenemos que salir de Palermo o tenemos que salir de cerca de Messina. Es obligatorio barca, porque aquí es barca. Salir de Milazzo, que es en Messina, hacia estas islas nos puede demorar hasta 3 horas, dependiendo de cuál isla. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lugares maravillosos, casi estas joyas escondidas de Italia que muy pocos conocen. Las playas, el mar, la vida de sus pueblos, sus pequeñísimos pueblos. Entonces, estas islas son las que deseamos mostrarles rápidamente en un itinerario para que tengan una idea de poder hacer desde Porto Rosa, porque está Porto Rosa o Milazzo, esa
pequeña península que sale al pie de Portorosa, para visitar la isla de Vulcano, de Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, la isla de Favignana, Marettimo, de hacer todo un recorrido del archipiélago de las Islas Eolias y de las Islas Égadas. Vamos a necesitar 2 semanas en barca. Entonces, muchas personas a veces se equivocan, dicen, yo quiero salir de Costa Amalfitana, hacer toda Sicilia. No es así de fácil que en una semana vamos a hacer eso. Solamente llegar de Costa Amalfitana a Sicilia nos vamos a gastar 2 días. Las distancias son importantes. Esto para las personas que aman el mar y que de pronto no conocen. Entonces, visitar solo las Islas Eolias necesitamos 1 semana. Recordemos que para el alquiler de barcas siempre empiezan los días de sábado a sábado, es mínimo 1 semana. Tenemos también la posibilidad de ofrecer el catamarán de 6 o 8 cabinas, esto para las personas interesadas. Digamos que los quiero invitar a ustedes a un almuerzo, ya que estamos como en horario de mediodía. Y si vienen en Sicilia, pues tenemos que empezar con una entrada. Y una entrada sería el arancino. Arancino viene como de arancha, naranja, que está relleno de arroz, de carne o de queso. Sería lo primero que les diría. Uno, porque en realidad es verdad que nos encanta comer y no solamente una cosa. Podría proponerles a los que son vegetarianos la caponata, hechas con las berenjenas, los pimentones, con las olivas, con los alcaparras, aceite de oliva, lógicamente. Esto es un plato bastante vegetariano, que para la gente pobre en la antigüedad que no tenía para comprar el pez espada o el atún, pues hacían este plato usando la berenjena como que es una de las materias primas más fácil de encontrar en la isla. Nos vamos para el primo piatto, como decimos en Italia, la pasta, porque si no nos dan pasta, no hay almuerzo, no hay comida. La gente dice, ustedes no se engordan. Es que cuando viene un huésped, nosotros echamos la puerta por la ventana. Entonces tratamos de mostrar no solamente los platos, la vajilla, sino la culinaria de nuestra casa. Entonces, esta es la pasta, la norma, pasta corta hecha encima con la salsa de tomate y el queso de oveja. Si de pronto queremos hacerles probar otra cosa, podríamos ofrecerles el timbalo de pasta. Es esta pasta que viene al horno. Como primer plato, sin duda que tengo que ofrecer el pescado, el pez espada o el atún, pero en este caso el pez espada a la siciliana con los tomates de Pachino. Pachino es el nombre del tomate y el nombre del lugar de donde proviene. Es una pequeña ciudad en la parte extrema sur de la isla Pachino. Pero no lo voy a dejar sin el dulce. Entonces vamos al canolo siciliano, hecho con la ricota, con el queso fresco, endulzado, lógicamente. Aquí vemos el pistacho. Y de pronto le llama la atención la casata siciliana. Casata siciliana es esta torta de queso fresco con una glasa muy fuerte de azúcar. Y es aquí donde explico que el azúcar, ya lo dijimos, no existía, y tener azúcar era verdaderamente, era el oro blanco, tener mucho dinero para poder comprar el azúcar. De los grandes aristócratas aristocráticos que vivían allí en la isla, ¿qué es lo que hacen? Cuando invitaban a alguien, hacían preparar estos dulces con el doble de azúcar, porque lo que querían era decirles, yo puedo colocarle cualquier cantidad de azúcar porque tengo mucho dinero. Entonces, esto es como un almuerzo de pronto en casa de alguien que nos va a querer mostrar alguna de las delicias sicilianas. Pero tenemos que acompañar esto con algo, con los vinos sicilianos. Ven el mapa de Sicilia lleno de diferentes tipos de uvas, de vinos que se producen. El Marsala lo vemos allí, tenemos el Chardonnay, el Merlot, tenemos el pasito de Pantelleria, que es un dulce para tomar con el postre, también está el Moscato en la parte sur. Son diferentes, y Sicilia en este momento ha posicionado en los últimos años grandes vinos.
Un vino muy conocido es el vino tinto Nero d'Avola. Es el vino que tiene cuerpo, es este vino tinto maravilloso. Y vamos a saber que es un vino que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, porque el que no sepa tomar se puede emborrachar fácilmente, aunque sea un vino de 14, 15 grados. Entonces, gastronomía, enología de Sicilia. Lo que hemos visto hoy, y este es un mapa, un itinerario, digamos, ideal, bastante rápido, para poder visitar un poco todas las cosas, excluyendo los dos archipiélagos. Y es el itinerario que nosotros llamamos Bajo el Sol de Sicilia. Es un recorrido de llegar a un Palermo, de visitar la Palermo, Cefalù, ir a Monreale, irnos hacia la parte del Trapanese, visitando Trapani, Erice, Marsala, Segesta, Selinunte. Luego nos vamos a ir bajando hasta llegar a la Valle de los Templos Griegos, llegar a la esquina del barroco siciliano, esa España, esa Andalucía que parecía que nos aparecía en cada ciudad. Es un recorrido donde pedimos mucha atención a la gente, porque dice, yo me voy para Sicilia 3, 4 días. Tengan presente que de Palermo a Catania, no toda la isla tiene autopistas. Hay una autopista de Palermo a Catania, y para que tengan una idea del tiempo, se necesita 3 horas y media, 4, dependiendo de cuánto manejen. La velocidad que tenemos en Italia en autopistas es hasta de 130 kilómetros la hora. Entonces, 3 horas y media o 4 de Palermo a Catania significa, en una autopista, significa que es un territorio muy grande. Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, más de 5 millones de personas, 2 aeropuertos internacionales, le dan la idea a ustedes que es una isla bastante grande. Entonces, en este momento, llegamos casi al final de esto, antes de las preguntas, con este mapa, para que tengan una idea de qué es lo que más les gustó. Siempre digo que Sicilia es como un gran buffet, tiene de todo. No nos lo podemos comer todo en una sola comida. Entonces vamos a escoger qué es lo que más nos gusta. Y en este caso son ustedes, son los clientes los que dicen, me gusta la arqueología, los lugares naturalísimos, quiero ir a hacer mis deportes, quiero ir a hacer las escaladas, visitar el volcán, quiero visitar las islas, ir en barca. Hay de todo para todos. Entonces, esto es Sicilia. Lógicamente, repito, no soy un guía turístico, traté de pasarle la pasión que tengo por este maravilloso lugar, por este lugar lleno de tantas sorpresas, porque la mayor parte de las personas que lo visitan siempre dice lo mismo, no nos lo esperábamos. Es una isla rica, es una isla que, hablando ahora en tiempos de coronavirus, ha tenido muy pocos contagios. Hablamos que en Bogotá están superior a los 3.000 contagios. Esos son los contagios general que ha tenido una isla más grande que Ecuador. Entonces, ¿por qué? Porque se han aislado completamente y ha sido bastante fácil. Para las personas que quieran viajar, se está hablando justamente, hoy me llegó una comunicación del Ministerio del Turismo donde nos están diciendo Italia está siendo tenida en cuenta ya para septiembre, y lo que se está pidiendo es que se abran estos aeropuertos sin necesidad de pasar por Milán o pasar por Roma. ¿Por qué? Porque tienen vuelos internacionales directos. Ya quedamos para la parte de las preguntas. Grazie mille, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora mi compañera María Alejandra y Emily van a colaborarnos en la parte de las preguntas. Aquí vamos dejando lo que es nuestra información y muchísimas gracias a ustedes.